todos ustedes, Jenny. Buenas tardes, Jenny. ¿Cómo estás, Darwin? Saludos. Tú sabes que yo Gracias. soy seguidora del programa. Yo voy a relajarme aquí muy rapidito. Ay, yo estoy temblando, pero yo voy a relajarme y le voy a decir algo rapidito. Ojalá que el mundo esté mirando esto, porque le voy a decir una cosa. Te voy a poner tu 90 segundos. segundos. El tiempo se acabe. Ajá, ok. Ok, perfecto. Ahí están tus 90 segundos, por favor. El Mundo García, mira, mi nombre es Yana Martínez Pupo, del barrio 1 de Mayo, en Cuba, La Habana. Ok, y te voy a decir una cosa. Crecí sin madre y sin padre, y me crié en una familia revolucionaria, como lo son la mayoría de las familias en Cuba, por miedo, por falta de esperanza y por muchas cosas más, miles de razones. Te voy a explicar una cosa. Yo fui una niña con problemas de conducta, a la cual nunca me mandaron para una escuela de conducta porque tenía muy buenas notas. Gracias a una jefa de año en la escuela Félix Varela, en Boyeros, que su nombre es Nancy, una pelirroja ella que me salvó del hilo, porque yo con 14 años escribí una canción, y te lo digo yo temblando, en Cuba, ok, en mi escuela, que decía bajo Fidel y viva Bush, y que la butifarra de la escuela soltaba agua. Y mi tío, que me crió, el hermano de mi mamá, me metió una clase de galletas en la dirección. Cosas que nunca se olvidan. En Cuba siempre fui rebelde, aquí no lo voy a dejar de ser. Usted es un asco de persona, y como cubano eres una vergüenza, eres una mierda, ¿ok? Porque Cuba está sufriendo, y te voy a decir una cosa, la culpa es de todas las personas que atrás permitieron que Fidel tomara el poder, porque a los primeros 10 años, como dijo los otros días Otaola, 20 años se perdonan, 61 años no se pueden perdonar, ¿ok? Es culpa de ellos, y basta ya de justificar. No respondiste ninguna pregunta, porque como todos los comunistas no tienen argumento, es simplemente hablando de otras cosas, ¿ok? Basta ya de decir que los que estamos aquí no tienen valentía. Con 15 años me fui de Cuba y jamás he vuelto a entrar, por razones y razones, y jamás lo voy a hacer hasta que mi Cuba no sea libre, ¿ok? Así que te voy a decir una cosa, en esta pelea ustedes son los que van a perder. Son ustedes. Escóndanse, rata, cuando les toque. Bye, Darwin. Ariel Alejandro. Buenas tardes, Ariel Alejandro. Buenas tardes, ¿me escucha algo? Sí, te escucho perfectamente. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Me vas a poner el segundo ahí? No, yo lo mío rápido, voy a hablar rápido. No, solamente te voy a preguntar de dónde nos estás viendo. Desde Miami. Desde Miami. Y bueno, la pregunta que le hago, porque me parece que no te conozco, ¿sabes cuál es? Sí, hemos hablado otras veces, pero bueno, dime. ¿En Cuba hay una dictadura? Sí, por supuesto. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya las cámaras, te voy a dar tus 90 segundos ahí para que digas. Recuerda que estamos hablando sobre el debate que traté de tener con el Mundo García, pero no llegó a nada. Así que te doy tus 90 segundos para que me digas tus impresiones sobre ese debate. Okay. Mira, solo te voy a decir, el que tenga duda, que busquen en YouTube, están todos los videos ahí. El Mundo nunca, por lo menos los videos que yo he visto, él tiene fama de que él es debate, él nunca, por lo menos yo nunca lo he visto debatir, nunca debatió con Carlos Alberto Montaner. Pueden ver la entrevista, está en YouTube. Nunca debatió con José Daniel Ferrer, que lo que María Elvira, la moderadora, tampoco debatió. Y la verdad, una persona que se sienta en público a defender una dictadura, y más la dictadura de Cuba, que no hay cómo defenderla, ya está desacreditado, ¿entiendes? Por eso, y el consejo que te quiero, que te lo estuve poniendo varias veces en el chat, tú haces lo que tú quieras, por supuesto, este es tu programa y tú haces lo que tú entiendas. El consejo que te doy es que ellos nunca nos han dado voz a nosotros. Nunca nos han dado voz. En Cuba el que hable, lo reprimen, lo cogen preso, y aquí lo que estamos haciendo, tratando de como que esto es democracia y todo el mundo hable, le estamos dando voz a ellos, lo están viendo las personas, y al final aquí todo el mundo está convencido que en Cuba hay una dictadura, y el que no se va a convencer porque uno se lo diga. El que no es porque tiene u otras cosas, ¿entiendes? Pero por palabra, hoy en este 2020, el que no entiende que en Cuba hay una dictadura es porque no quiere entender, y no va a entender con palabras. Es solamente eso. Está bien, muchísimas gracias. Mira, yo personalmente, cada vez que ocurre un tipo de debate, yo estoy tratando de cambiar las reglas, sinceramente. A mí me critican diario, yo estoy en un fuego cruzado de un lado y del otro. Es decir, a mí me critican diario porque yo traigo a esas personas aquí para conversar, para hablar, porque yo quiero una Cuba, por desgracia, cuando tengamos una Cuba libre y democrática, esas personas van a estar ahí. Esas personas hay que aprender a hablar. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que debería haber un partido comunista en una Cuba democrática?
Bueno, eso no depende de mí, eso ya dependerá de la Constitución, Bueno, pero si yo lo entiendo, prohíbe pero, o no lo prohíbe. Pero lo interesante de esto es que si esas personas no se le da voz, le das una justificación. Mira, estas personas no saben nada de economía, no saben dirigir un país, saben oprimir cantidad, pero esas personas harían prácticamente, pienso yo, es mi teoría, irían para la Sierra Maestra, se alzarían por allá y ocurriría un caos dentro de Cuba, un caos civil, como ocurre en Colombia actualmente con las guerrillas, y la justificación sería de que no lo dejan representarse en el gobierno, es decir, en el parlamento. Entonces habría que ver, pero analizar Darwin, eso, ese no es mi papel, sería en Europa, mira, en la mitad de Europa, en los países es comunista, en muchos está prohibido el Partido Comunista. El Partido no, Comunista, mira, el yo comunismo, sí. todo el mundo sabemos que es una ideología asesina, que ha matado a más de 120 millones de gente en el mundo entero, ¿entiendes? Eso es algo Sí. o sea, una persona no sé, por lo menos mi criterio es que no debería existir un partido comunista, Sí, porque es que lo que ha yo, demostrado es mira, que yo cualquier cosa, muerte, sí, hambre y necesidad. cualquier cosa que vaya en contra de la naturaleza humana, yo creo que se debería prohibir. Y una de las cosas que se debería prohibir es eso, porque el ser humano, eso lo hablaba con Alex en el último programa, el ser humano es egoísta, el ser humano le gusta tener sus cosas, el ser humano es ambicioso y el comunismo Eso es te normal. prohíbe eso. Entonces, muchas gracias, Ariel Alejandro, de verdad que sí. Vamos a seguir dándole Dale, duro a la hermano. dictadura y desenmascarando a todas esas personas. Gracias por tu preferencia y Dale, gracias por dar la cara con nosotros. Gracias, hermano. Cuídese dale. mucho. Ok, si me disculpan todas las personas que están ahí, voy a entrar a las mujeres, si me lo dejan, por favor. Así que voy a entrar a Pau. Buenas tardes, Pau. Hola, Darwin, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Bien, Bien. no te voy a decir que sorprendida porque de él no esperaba menos. Mundo García, como todo comunista, que no tiene argumentos, su único argumento es el ataque. Como te das cuenta, yo te lo estuve poniendo ahí en el chat, yo te decía, Darwin, no le des cámara y no dejes que él lleve la conversación. Él está llevando la conversación a donde él le conviene, denigrándote, aprende con el maestro, Sí, 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 humillándote. sí, sí, El eso ataque, eso es normal del todo, menos la todo razón por la que menos la lo que tú traje. le contestas, lo que No, le la razón por preguntas. la que yo lo traje a él, hay personas que están insultando cantidad en YouTube y por supuesto esos mensajes están escribiéndolo por gusto porque no salen, porque están censurados, no por nosotros, sino por nosotros ponemos ciertas y determinadas palabras que no se censuran automáticamente como cualquier mala palabra y así que cualquier de esas personas, por favor, no pierdan más el tiempo. Pau, te voy a dar tus 90 segundos para que hables, para darle oportunidad a las demás personas Okay. y me diga, recuerde que estamos hablando sobre este pequeño tratando de debatir con él. Ya cuando yo me di cuenta de que ya él no tenía argumento, cuando empezó a decir, dime los números que tienes ahí, que No, tiene no, que no ver sé, los números si estamos hablando de otra cosa. no, Ok, te voy a dar tus no lo 90 sé. segundos, están ahí en esta esquina o en esta esquina, no me acuerdo. A ver, en esta esquina de la pantalla, así. Ok, mira, yo con personas como El Mundo, como los doctores Cordoví, yo, independientemente a que tu plataforma promueve eso, pero yo como persona nunca jamás entraría en un debate con ellos. Primero porque yo me sentiría que me estoy faltando el respeto a mí misma, tratando de debatir con una persona que por convicción defiende una tiranía y defiende una dictadura y defiende lo que está pasando en Cuba actualmente, que ya no tiene nombre, en un gobierno o en un sistema comunista donde se está viendo un apartheid económico latente y esas personas ciegamente o con algún tipo de interés siguen defendiendo eso. Por lo tanto, por un problema de respeto hacia mí misma, yo no puedo conversar con defensores de la tiranía, porque ellos no defienden ideologías, ellos defienden el sistema. Y entonces cuando defienden el sistema, de la única forma que lo pueden defender es atacando y comparando lo malo del que puede haber en otros sistemas que no tiene comparación con ellos. Porque cuando tú le dices, por ejemplo, los hijos de los gobernantes, los hijos de los dirigentes son millonarios, te dicen, el hijo de Donald Trump lo es, pero Donald Trump es capitalista y el tuyo es comunista. Y el comunismo está en contra de la riqueza personal. Se me está acabando el tiempo, pero sí. Bueno, ya. Me encanta tu programa. Gracias, mi vida. Pero no pierdas el tiempo con gente tan baja, tan sucia, tan asquerosa como esa gente. De verdad. Bueno, eso lo dijiste tú. Sí, lo digo yo y lo sostengo. Sucia, baja y asquerosa. Está bien, muchísimas gracias, mi vida. Las gracias bebotas de la dictadura. Un besito, te quiero. Vamos a seguir dándole duro a la dictadura, ¿ok? Gracias, Sí. hermano. Gracias. Bye. Ok, voy a seguir mi trámite. Abraham Rivera. ¿Cómo estás, Abraham?
Hola Darwin, ¿cómo estás? Oye, Bien, gracias a Dios. yo no sabía si divertirme o si vomitar, la verdad. Sí, Pero es bueno, te bastante puedo complicado. decir que no me equivoqué y el 88% de la encuesta Tampoco se estaba equivocó, dentro del mío, no se equivocó. Y yo te dejé un comentario ahí en la encuesta que lo podrás ver y te dije el estilo, te lo desglosé, lo que hace el mundo en realidad. No es debatir, el mundo no debate. El No. mundo viene a posicionarse con esa indecencia tan característica de él, con esa prepotencia, que es para tratar de rebajar al interlocutor. Él en realidad no quiere un interlocutor, él quiere salir el monólogo ese que él hace, todas las boberías esas que habla. Y fíjate No, si él me mandó hasta callar. necesita, sí, por supuesto, y él, fíjate si él no es nada, si él no tiene argumento, que ha tenido que traer el ejército de ciberclaria esa que tiene ahí en el chat, que los veo que son un montón, que son evidentemente elementos vianda, todos ellos, ¿no? Sí. Así que eso, ¿qué más prueba que eso? Sí. Ok, te voy a dar tus 90 segundos para que me expliques bien, me des tu visión que me interesa bastante de qué te pareció, si fue un debate o no fue un debate, porque personalmente empezamos, a decir, las reglas del debate era, vamos a hablar de la Cuba de hoy. Tú defiendes una posición, yo defiendo otra, no nos vayamos por las aristas. Cuando yo le empiezo que se empieza a poner nervioso, por eso espérate. Y cuando veo, ya yo sabía que ya él explota, ya que ya no puede más, cuando dice, los números, ¿cuántos números tiene ahí? Que tiene que ver eso con lo que yo te traje aquí. Yo no te traje para que mirara mis números, ni los tuyos. Yo te traje aquí para hablar de la Cuba de hoy, que defiendas tu tesis y yo defender la mía. Yo me preparé, yo traje el número. Aquí están diciendo en el chat que yo me preparé con aguacate y con limón. No, eso es lo visible. Yo tengo aquí en papeles lo real, con armamento, con químicos, con cosas que se negocian con Canadá. Y por eso le dijo, olvídate de Estados Unidos, saquemos a Estados Unidos del planeta. A ver, habla con Canadá, que es lo que me interesa a mí, ¿no? Y que estoy totalmente en contra de que Canadá negocie con una dictadura, de verdad que sí. Así que te voy a dar tus 90 segundos para que me des tu visión sobre lo que pasó aquí. ¿Ok? Ahí está. Sí. Bueno, fíjate el intercambio como es que incluso en Canadá se compraron los búnkers de Fidel Castro, así que bueno, y ahí te puedes dar una idea. Pero mira, yo sabía que iba a ser exactamente así, yo iba a saber. Y esto que él hace con el asunto de los views es una cosa que ya raya en lo infantil, ¿te das cuenta? Que si tienes tantos views, él insiste que los views se compran, que fulano compra los views, porque él siempre ataca a terceras personas y tiene una fijación también con Otaola. Y los viewers, a ver, y yo quisiera que me dijera cómo es que se compran los viewers para ir a YouTube y decirle, oye, quiero comprar tantos viewers, ponme ahí tantos viewers, vaya, coge y te paga. Vaya, son cosas que son tontas también. Y nosotros los cubanos tenemos una cosa a veces también, que nos hemos olvidado qué es lo que significa un debate. Un debate no es una bronca entre dos personas. Un debate es que cada uno de los dos expone su posición claramente apegado al tema y después el público es el que decide con cuál de las posiciones le satisface más, con cuál se va a quedar y qué piensa de ambas. Y eso es un debate verdadero. Esto que él ha hecho aquí no es la misma payasería de siempre. No ha venido a hacer nada, es una pérdida de tiempo en realidad. O sea, amarra las piernas y ya verá que ya se traba. Disculpa que interrumpa, yo personalmente hablé, ayer estuve hablando 40 minutos con él, podíamos haber hecho una directa, y él calmado, yo le dije, mira, vamos a hacer esto, no te vayas por las aristas, no, licenciado, porque me dice licenciado, no, yo no me voy a ir por las aristas, todo va a ser aquí, bien cuadrado, todo, mira, vamos a hacer esto, puse las reglas, me dijo, ¿estás de acuerdo con las reglas? Sí, pero yo no voy a coger llamadas, ok, vamos a quitar eso de ahí, ok, perfecto, ¿qué tú quieres? ¿Qué más quieres? A ver, porque hay personas que dicen que yo traigo y acorralo a la gente aquí, no, yo no acorralo a nadie, yo hablo con la persona, pacto con la persona y después, cuando llegue aquí, bueno, es lo que pactamos, ¿no? Si yo hago algo que yo no pacte contigo, bueno, sí, dilo, pero eso no fue el caso. Lo que resulta, y lo que tú dices bastante interesante, es en un debate no hay ganadores ni vencedores, depende de la opinión pública, de las personas que lo están mirando, cuál de los dos criterios le gusta más. Entonces, eso es lo que yo quería, que él defendiera su criterio, yo defender el mío, y ya, y más nada, y nos íbamos contentos todo el mundo para la casa. Él me prometió, como él dice, por mi abuela, prometo por mi abuela, eso que siempre está diciendo él, prometo que todo tú verás así, que lo vamos a hacer bien. Y yo, ok, perfecto. No me mutees, yo no te voy a mutear, Mundo García. No, ok, padre, vamos a hablar. No fue lo que sucedió y lo que todo el mundo vio. La pobre abuela tiene que estar dando vueltas en la sepultura. Sí, y no solamente eso, sino que, no sé, es increíble. Yo personalmente pensé que íbamos a tener un debate serio, de verdad.
pero las estadísticas no fallaron, no se equivocaron. Yo odio a veces tener la razón, pero ya lo vi tal como imaginé que iba a ocurrir, tal como sucedió. Ahí vemos las estadísticas, lo puse otra vez en pantalla. y se le trató plenamente bien. Mira, si yo entro aquí en este canal es por la decencia que yo veo que hay aquí. Gracias. Y por la coherencia que hay y por el orden que hay. Me gusta mucho así. Claro, yo pongo orden para evitar el caos, que es lo que trato yo siempre. Este es mucho más ordenado que el mío, por ejemplo. Oye, gracias, muchísimas gracias. Vale. Abraham, nos vemos, que tengo la sala llena y quiero que todo el mundo entre y me explique y me diga si yo me equivoqué. A lo mejor entra alguien y dice, tú fuiste un mal educado, pero no me parece. Tenemos que acordar todavía lo del tema del racismo. El racismo, que estoy loco por tocar este tema. Sí, entra después, yo te voy a hacer llegar el correo mío y todo, ¿ok? Ok, perfecto. Gracias, hermano. Vamos a seguir dándole duro a la dictadura. Gracias. Que tengan muy buenas tardes. Ok, voy a entrar a mi siguiente invitado. Con todos ustedes, Edu. Buenas tardes, Edu. Edwin, una pregunta. Yo quisiera Darwin, saber... ya empezamos mal. A ver, cualquiera se equivoca, ¿no? Sí, pero escúchame, Edu, escúchame. Escucha un momento. Primeramente, buenas tardes. Segundo, muchas gracias por entrar. Tercera, tú no me haces preguntas a mí, esa es en primera. Si yo decido si quiero responder o no. Y entonces, dicho esto, porque ya te conozco, ya te he visto entrar aquí, te voy a dar tus 90 segundos y ahí despláyate y di lo que tú quieras decir. Es tu tiempo, es tu tribuna, así que ya tus 90 segundos, por favor. Bueno, solamente me gustaría decir que si este señor que tú entrevistaste hoy duerme tranquilo, sabiendo que hay cubanos que están haciendo cola por un pollo, o sea, defendiendo aquello indefendible que está lo que sucede hoy por hoy en Cuba, la gente haciendo cola, fajado por todo, cualquier cosa. Segundo, en España donde yo vivo tenemos una persona igualita a él, una persona que tiene una agencia que se llama Cuba Travel Today, ¿vale? Y es igualita a esa persona. Esta persona anda por toda España defendiéndole y metiéndole la mentira cubana a todos los españoles, inclusive cubanos como él que viven aquí, diciendo una mentira sobre Cuba, sobre que en Cuba todo está bien, ¿vale? Y es lo que te puedo decir. ¿Qué más te puedo decir de esta gente? Lo que tienes que darle la oportunidad siempre, como vi ahora, de dejarlos entrar para que se demuestre una vez más, como la gente de Podemos, del Partido Socialista aquí en España, que con ellos no se puede conversar. Con ningún tipo de esta persona de mentalidad comunista se puede entrar. Sí. Ok, Edu, muchísimas gracias por entrar. Mira, yo no te quería interrumpir, es decir, no te quería que no me haces preguntas, no, te voy a dar tus 90 segundos para que tú te desplayes y bueno, y después siempre intercambiamos, que esas son la mayoría de las reglas que hago yo para respetar a todas las personas que están en el backstage esperando. Dicho esto, yo no sé si él duerme bien, me imagino que no. Yo personalmente, él debe vivir con ciertos términos de ansiedad porque ve que todo lo que está defendiendo, eso es una cosa que se llama resistencia al cambio. Es decir, todo lo que está defendiendo se está yendo, se está derrumbando como un castillo de Nápoles. Entonces, no sé si él duerma bien, a veces sería una buena pregunta para él y no sé qué pensarán las demás personas, pero si alguien, eso sí te lo puedo garantizar yo, Edu, si alguien duerme bien o trata por lo menos de dormir bien, soy yo, porque creo que estoy haciendo lo correcto para Cuba y para mis compatriotas, porque en estos momentos yo pudiera estar haciendo otra cosa para mí, para mi persona y enfocando mis proyectos personales, que me he desviado completo para tratar de ayudar, aunque sea poner mi granito de arena en esta lucha contra esta dictadura. ¿Algo más que decir, Edu, antes de despedirte? Te podía decir algo, mira, quisiera pedirte disculpas por la otra vez que entré al canal tuyo. Debatimos con el, ¿cómo se llama? Con Carlos Calvo. Con Carlos Calvo por la forma que tuve. Me disculpo aquí delante de tu público. Hay que saber reconocer que uno se exabruta para que... Sí, porque yo sé, ya me dijiste una cosa que ya me conoce y bueno, cualquiera se puede confundir o puede exabrutarse en un momento como... Pero bueno, uno tiene que saber siempre que disculparse, ¿no? Y decir, oye, se me fue la mano, no fue la mejor forma que tuve con él, se lo tenía que haber dicho un poco más suave, ¿no? Pero bueno, solamente quería decirte esto. Gracias, hermano, ¿vale? De verdad que sí, no te tienes que disculpar, esto es un sitio democrático, te ofuscaste ese día, bueno, todo se intercambió ahí, pero si te disculpas hoy, te lo agradecemos mucho más. Vale, oye, te escribimos en Facebook, te recuerdas, me gustaría hablar contigo, ¿te recuerdas? Sí, verdad que sí, vi tu mensaje y te dije que cuando tuviera una aguja te iba a hablar contigo. Vale, gracias, venga, gracias, hermano. Fuerte contra la dictadura.
Ok, voy con mi siguiente invitado, Willinga DJ Pro. Hola, buenas tardes, Willin. Hola Darwin, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, Saludos gracias a Dios. y a toda la audiencia. Gracias. Liberación Florencia TV nos acaba de donar $3 y dice saludos a todos. Muchas gracias, hermano. Fuerte ahí, que ellos están haciendo muy buen trabajo desde su plataforma. Dicho esto, Willinga, te voy a dar tus 90 segundos para que me expliques cómo viste el debate. Si fue un debate, pues yo considero que no fue un debate. Más de lo mismo, más de lo Más mismo. de lo mismo, ¿eh? Yo he visto debates de él con María Elvira, con Ferrer, y es más de lo mismo, te interrumpe, te lleva a su esquina. Utiliza mucho la táctica de evadir, que era lo que estaba haciendo contigo, evadiendo todas las preguntas, entrando en tontería como que el rating que él daba. No se vino aquí a hablar de rating, eso no es lo que interesa. Exactamente. Te voy a dar tus 90 segundos para que me expliques todo eso ahí, todo lo que tuviste y tus observaciones. Si alguien, por favor, anoten todo lo que vio para que vaya... La Cuba de hoy, que era el tema que tú le diste. Bueno, de la Cuba de hoy yo quería preguntarle a Mundo García un poco más de lo que tú dijiste, por ejemplo, el tema de la vivienda que se está viviendo. Díaz-Canel, cuando el huracán María, él dijo que iba a entregar una vivienda todos los días a los cubanos, y bueno, a día de hoy, ¿dónde están esas viviendas? Yo me pregunto, quería preguntarle a eso, porque en La Habana Vieja, por ejemplo, hay 14 familias ahora mismo durmiendo en los portales, porque no tienen dónde estar. En Morón, de donde somos tú y yo, hace 2 días hubo una familia que fue a protestar frente al partido porque no tiene dónde dormir, no tiene dónde quedarse, no tiene vivienda. Entonces yo pregunto, ¿dónde está la vivienda? Punto número 2, que yo quería preguntarle al Mundo García, pero bueno, a lo mejor es ve esto en replay o transmitido, y me gustaría preguntarle sobre la incapacidad de la dictadura de generar no solo empleo, de generar economía. Cuando Fidel Castro triunfó en el 59, él dijo que él iba a abolir el latifundio. Y yo me pregunto, en la Cuba de hoy, que es el tema que tú trajiste, el latifundio es lo más vigente que está, porque los pequeños agricultores, la gente que trabaja con la agricultura, solamente le pueden vender acopio, solamente le pueden vender al gobierno al precio que ellos dicen y como ellos dicen. Y me pregunto yo, ¿no hay nada más parecido al latifundio que eso? Y tenía muchas más preguntas aquí anotadas, pero bueno, se fue. Le iba a preguntar también que por qué nosotros no se nos deja entrar a Cuba, algunos, no todos, no es mi caso, pero por el derecho de expresarse y de pensar diferente, muchas cosas sobre el partido único, muchas preguntas tenía. Hay muchas preguntas, pero bueno, yo quería enfocar el debate en una sola cosa. La Cuba de hoy, eso es lo que yo traía, preparado. Sí, pero yo quería, ¿por qué el gobierno, es decir, por qué la dictadura yo iba a defender por qué se tiene que ir para que Cuba mejore, y él te iba a defender por qué se tenía que quedar? Ahí los tiros estaban por ahí, más claro. Más claro no podía estar. Es decir, no nos desviemos de eso. Ya cuando yo lo vi que él dijo los números, tú, licenciado, que eres el Otaola canadiense, bueno, en fin, ya ¿para qué seguir en lo mismo? Sacando sus eslogans, son eslogans ofensivos, sí. Él haciendo práctica del egocentrismo, de que él sí, que él sabe. Yo creo que él tuvo su momento brillante porque es inteligente, ¿sabe? Pero eso fue cuando la gran escena, estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Yo creo que él se ha deteriorado mucho. Sí, está muy deteriorado, sí. Ok, muchas gracias, Willinga Pro, DJ Pro, muchísimas gracias. Fuerte ahí, fuerza, y ahí estamos todos. Gracias, hermano, cuídate. Gracias. A mi siguiente invitado, con todos ustedes, Diosdado Corrales. Buenas tardes, Diosdado. Buenas tardes. Yo estaba por a punto de irme porque realmente me asquea tanta demagogia y tanta manera de querer demostrar. Resulta que ponme unos 90 minutos. Porque, 90 segundos. Si te pongo 90 minutos, pongo 90 minutos, vaya. Porque eso es que el pueblo de Cuba no es el pueblo de Cuba. No tapen más a la cosa del pueblo de Cuba. Yo sí estoy de acuerdo con el embargo. Estoy bien de acuerdo que el embargo no es contra el pueblo de Cuba. El embargo es contra el gobierno de Cuba. Ya se ha demostrado montones de cosas. Sobre ¿ya me lo pusiste? No, te lo voy a poner ahora y voy a arreglar una cosa que tengo aquí rápido, que me está ocurriendo una cosa aquí para que no se me caiga la transmisión. Se lo voy a poner en pantalla negra para mí, así que ahí está. Ajá, bueno, aquí yo quería demostrar o decir que una de las cosas que se demostró en esta directa es el ejemplo de la actuación de la narcorretórica, porque esa es lo único que puede demostrar este Inmundo García. Sí, Inmundo, no es Inmundo García. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Pau. Yo personalmente, bueno, esta es una plataforma muy abierta, pero yo no entraría en una plataforma a personas como esta que además tienen una agenda que cumplir. Entonces, por lo tanto, estoy muy de acuerdo con lo que decía Abraham,
y el concepto que él dio de debate. Él no hizo ningún tipo de debate, él expuso y quiso usar tu plataforma para imponer esa verborrea discriminatoria, porque además es discriminatoria, y demostrar toda esa prepotencia triunfalista que lo tienen todos los comunistas de este mundo. Está desesperado, ¿no? Por tener audición. Entonces él se cree que sí, que él venir aquí te dio a ti audiencia. No sé hasta dónde se pueda llevar. Lo único que yo le recomendaría a él es, ¿dónde está el poder de convocatoria? Si fuera tan bueno y hubiera tenido muchísimas personas que lo siguieran. Realmente lo que demuestra es esa conducta disfuncional que presenta ante el mundo y él mismo. No tengo más nada que decir porque realmente no estaba a gusto, realmente no estaba a gusto ni para escribir en el chat. Ok, déjame hacerte una pregunta antes. ¿El mundo respondió algo de lo que yo le pregunté? No respondió absolutamente nada. Él es preciso su técnica. La técnica es esa. Él es la cosa como el método socrático, ¿no? De preguntarte, entonces ir a desviarse. ¿Y por qué no te admitió que le contestara las preguntas a la gente? ¿Por qué no admitió las demás cosas? Porque además quiere implantar una metodología que es lo que hacen los comunistas. Como él entró anteriormente, que entonces él quiere ser democrático porque quiere dar instrucciones. Te está dando instrucciones constantemente, porque tú tienes que hacer, porque si no eres democrático, y a querer analizar todas las cosas. ¿Tú piensas que es una falta de respeto de Mundo García mandarme a callar? Por supuesto que lo es, ¿no? La imposición esa de querer decirte licenciado, no, la edad, oye, yo soy mayor que él, chico. Así que si está en el plano que él llegó, está muy, pero muy mal. Así lo dejó la narcodictadura. Mira lo que me acaban de decir, Guardianes de la Salud. Bueno, tú eres una persona que me sigue, tú sabes que nosotros hicimos hicimos prácticamente un programa para ellos y ellos no vinieron y ellos me están diciendo, Darwin, cogiste miedo. Bueno, ellos fueron los que cogieron miedo, que no vinieron a la directa que le hicimos a ellos. Ok, muchas gracias, Diosdado, muchísimas gracias, de verdad que sí. Gracias y vamos a seguir. Oírme porque da asco este tipo. Chao. No, chao, hermano, dale, chao. Ok, dice, Cuba se habla 100 lenguas, 499, dice qué vergüenza que todavía haya personas que defiendan a ese gobierno. Muchas gracias por esa contribución para nuestro canal, para seguir creciendo nuestro canal. Ok, voy con mi siguiente invitado, lo estoy haciendo prácticamente por orden, ok. Así que pues, con todos ustedes, José Rojo, sí, José Rojo, buenas tardes. Buenas tardes, Darwin. ¿Me escuchan bien? ¿Cómo estás? Sí, te escucho bien. ¿De dónde lo estás viendo? Te estoy hablando aquí desde Estocolmo, Suecia. Suecia. Ok, ¿cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Bien. Yo te he contactado por el chat, incluso por el Messenger. Porque en el Messenger tengo otro nombre. Entiendo, pero bueno, yo soy científico, estoy trabajando aquí en Karolinska. Y entonces, la pregunta que tú siempre haces, ¿no? De Cuba hay una dictadura, pero lo peor de Cuba es que es un gobierno caprichoso. ¿Entiendes? Es un gobierno caprichoso que le dice a cada quien lo que tiene que hacer como ellos quieran, aun cuando tú sirvas o no sirvas. Ok, te voy a poner tu 90 segundos. Sí, te voy a poner tu 90 segundos. Recuerda que estamos hablando del debate que tuvimos con el mundo ahora para que nos digas qué piensas sobre eso, ¿ok? Así que ahí están tus 90 segundos. Ok, bárbaro. Sí, tú sabes que uno siempre se pone nervioso la primera vez que se presenta, así, ¿no? Pero bueno, brother, yo lo que he estado analizando el comportamiento del mundo en varias intervenciones que él ha tenido, no solamente contigo, ¿no? Sino de que la estrategia de él es primeramente desacreditar tus argumentos basados en sus argumentos. ¿Entiendes? Que él dice tener conocimiento de algo, se cree experto en algo, y su experticia, como él dijo, I'm an expertise. O sea, su experticia va más, lo único que se puede validar es fanfarrones, por ejemplo, en el Facebook, en la red, en su canal, con toda la pila de acólitos que tiene. O sea, sin ningún fundamento. O sea, es la misma retórica que tiene, que se usa en la población cubana. Los reggaetoneros, yo sé más que tú, yo soy el mejor, esto que lo otro, pero todo se rescinde al clúster de Cuba. Entonces, yo he notado que él tiene un déficit, un síndrome de piernas inquietas, que tú puedes verlo, ¿no? Cuando él no puede estar tranquilo, y eso está hablando de un déficit dopaminérgico enorme. O sea, que él está pasando por una profunda enfermedad degenerativa.
Lo que el problema es que él no quiere irlo. Entonces, él, que defiende tanto el sistema cubano médico, ¿por qué no se queda allá tratándose en Cuba y viene la potencia médica y viene a pedir el disability, esperando el disability aquí en Estados Unidos? O sea, son cosas que uno debiera preguntarle a él para desestabilizarlo, ¿entiendes? Porque no tiene Sí. argumento y sabe muy bien cuál es la verdad. Sí, es interesante lo que tú dices, pero personalmente yo no quería usar la misma técnica. Es decir, como decía Abraham, yo lo traje a él con reglas y le puse las reglas aquí y se les puso incluso delante de todas las personas para que supieran de lo que habíamos hablado, porque nos metimos 40 minutos hablando ayer. Yo y él hablando así como estamos hablando tú y yo, diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer un debate bonito, un debate instructivo donde las personas se puedan llevar, bueno, que se lleve lo que quieran. No es para ganar, no es para perder, es para hablar lo que queremos cada uno. Y bueno, lo primero que hizo fue no respetar eso, y ya cuando él se puso nervioso ya empezó a hablar de otras cosas, de Otaola, de los Bambán, de yo que si yo era Otaola de Canadá. Bueno, en fin, muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias a Luis Paláez, creo que se llama, me quitaron eso ahí. Muchas gracias por esa donación. Ok, Paláez, ya. Muchísimas gracias por esa donación de $5. Así que, José Rojo, muchísimas gracias por entrar. ¿Es tu primera vez entrando a una directa? Mi primera vez. Ah, sí. Perdiste la virginidad con nosotros aquí. Ok, gracias, hermano. Muchísimas gracias. Suerte y que tenga muy buenas tardes, ¿ok? O buenas noches por allá. Buenas Gracias, noches, hermano. Chao. Gracias. Okay. Muchas gracias. Así que entro a Tino. Buenas tardes, Tino. Buenas tardes y gracias por la oportunidad. Gracias, hermano. ¿De dónde nos estás viendo? Desde Copenhagen, Dinamarca. En Dinamarca. ¿Es primera vez aquí? Yes, sir. Yeah, ok, perfecto. Te hago la misma pregunta, si quieres respóndela, si quieres no la responde. ¿Nos has visto antes? No. Ok, la pregunta que yo hago siempre es para saber con quién estoy hablando. No es porque a mí me interesa. Recuerde que esto es un terreno libre de ideología. Aquí no me interesa la ideología, me interesa la opinión. La pregunta que yo le hago es si en Cuba tú crees que hay una dictadura. Me dices sí o no, y no hay ningún tipo de problema y seguimos conversando. No, yo aquí, I take my fifth, como dicen los americanos, soy ciudadano, soy cubano-americano. Ok. ¿Qué fue lo que dijiste? No entendí. I take my fifth, yo prefiero tomar la quinta enmienda. La quinta enmienda, sí. Ok, perfecto. Entonces, te voy a dar tus 90 segundos para que nos hables sobre el debate de hoy. ¿Qué te pareció? Si te pareció bien, si te pareció mal, si te pareció que el mundo hizo un debate bueno, si no lo hizo, si no respondió nada. Así que te doy tus 90 segundos. Ahí. Gracias por la oportunidad. Y sobre el debate, yo creo que a mi modesto modo de ver las cosas no fue un debate. Creo que se necesitan muchos argumentos de ambas partes, creo yo. De otra parte se necesita más ética para este mundo del debate, y creo que hubieron muchas personas que creo que hablan mejor español que yo, que pueden anunciarse sobre esto. Este señor García es una persona que ya lo he visto en otras oportunidades y hace un tipo de show, y creo que no. Sobre el tema que trajiste hoy me interesa mucho, soy sociólogo y me interesa el debate de la Cuba de hoy, me interesa muchísimo esto, y creo que si hay que aceptar las críticas de ambas partes, creo yo, para acercarnos un poco y buscar un poco de soluciones, y la crítica es el arte de discutir, y creo que tú precisamente trajiste un tema y creo que lo discutiste con él, y creo que te has leído seguramente a Lincoln Douglas y has estudiado a Aristóteles y a Platón en las formas de debate, y creo que fue interesante. Lo único que no me gustó del debate, que en mi poco español que me han enseñado, que dijiste al principio de entre yo y el mundo. Y el señor que me educa a mí dice que uno se debe decir... El burro se hace de último, sí. El problema es que... sí, mira, el problema es que, mira, cuando uno está en este tipo de cosas así, mirando dos pantallas, tres luces, uno a veces se le van las cosas, son errores normales. Dice Santa Clareño 100%, gracias por estos $10, Santa Clareño. Te lo recomiendo que se lo dones al programa de Mundo, de verdad que sí. A nosotros no tenemos problemas financieros aquí, pero bueno, siempre agradecemos la donación. El programa de Mundo actualmente le están diciendo la tarde se muere porque no tiene finanzas. Dice, el Mundo García tiene más valor que muchos de los que es aquí presentes. Vive en Miami, da la cara y defiende a la revolución y a Fidel. Los de aquí luchan contra la dictadura desde lejitos. Ok, muchas gracias por esos $10. Sí, mira, yo traía ciertos y determinados documentos para hablar con él, porque él siempre dice, ¿dónde están? Bueno, ya cuando él le dijera dónde está, digo, bueno, está aquí.
¿entiendes? Y entonces ellos, otro superchat dice, ¿cómo decir? Acuérdate que te dije que no se puede debatir con gente insensata, es sabio hacerlo en casos como esos tipos. Sí, mira, lo que te estaba hablando era lo siguiente, yo traía preguntas porque yo quería hablar sobre la Cuba de hoy, ¿qué piensa él? Yo le dije, tú defiendes esta tesis, yo defiendo otra tesis y al final todo el mundo contento para su casa, pero a tu poco español, no sé si entiendes muy bien el español, Sí. ¿tú escuchaste el mundo respondiendo alguna de las preguntas o simplemente lo No, viste evadiendo y atacando en otras formas? ¿Cómo lo viste tú? creo que otra persona lo enarboló mejor que yo. Él usó una retórica poco aristotélica y no tenía muchos argumentos. Creo que tú querías poner un debate para traer un debate honesto, creo, a mi Justo, modo claro. de ver las cosas. Y creo que todos hubiéramos salido beneficiados del debate. Ahora, partiendo de ese enfoque, a mi modo pequeño de ver las cosas, pienso yo que me interesa la Cuba de hoy, la Cuba que de alguna manera los hijos míos son cubanoamericanos, yo soy cubanoamericano y nunca nadie eso me lo puede quitar de mis raíces, de mi idiosincrasia. Aunque hayamos nacido en los Estados Unidos, creo que es un rescate a la cultura y sería un poco bueno que nos dejaran acercarnos a nuestras raíces. Y esa Cuba de hoy no nos permite acercarnos a muchas raíces. Por eso, Sí. en la pregunta que tú me hiciste al principio, te digo, I take my fifth, tomo mi quinta enmienda. Porque creo que en realidad me interesa el debate que tú trajiste hoy, la Cuba de hoy. Yo quería hacer ese debate, es decir, quería traer ese tema para hablar con las personas, pero cuando el mundo me dijo no, y yo digo, bueno, qué oportunidad más perfecta de tener a alguien tan icónico, ¿no? Que defiende la revolución cubana desde el corazón de Miami. Bueno, ok, vamos a defendernos, vamos a hablar como cubanos. Y bueno, y al final, bueno, se dio lo que pasó. De verdad que sí, muchísimo. Sí, dime. Si me permite un segundo, esa Cuba que tú querías debatir con él, eso se puede poner fácilmente en una utopía. Yo te digo honestamente que no sé si miraste mis comentarios con mi raro español, yo preferí mutear la computer porque pienso que no aportaban. Creo que evadir tus preguntas o tratar de hablar más alto o ridiculizar tu educación y tu título en una forma, la forma en que la gente dice las cosas dicen mucho de la persona. Acuérdate que solamente usamos el 7% de nuestro idioma para expresarnos, la tonada de la voz, la expresión de las personas, dicen mucho sobre lenguaje corporal, sí, el lenguaje corporal. Y pienso que a mi modesto modo de ver las cosas, es haciéndote ridículo a ti y se me hizo como una burla y a la decencia yo le quité el volumen a la computer. Sí, Tino, hay una frase que a mí me encanta y se la dejo a su consideración, ¿no? Y a todas las personas que nos están viendo, que dice que cuando Juan habla mal de Pedro, en verdad está hablando más mal de Juan que del mismo Pedro. Así que se lo dejo a su consideración. Dice Santa Clareño. Que coseches una buena y esa misma Cuba la queremos todos. Yo soy un defensor fiel de la Constitución del 40, pero este no es el tema de hoy. Y gracias por tu oportunidad de dejar entrar al debate a la gente. Y creo que te apoyo 100%, 100% a que mantenga a la gente en el corral del debate. El corral quiero decir yo a mi modesto español, quiero decir al tema que tú traes a la mesa, porque veo que hay muchas personas que tienen mucha retórica y se van de este debate. Sí, claro. Y es el debate que tú trajiste, la Cuba de hoy. ¿Qué queremos? No me hables ahora de la guerra de los 10 años. Gracias. Hay mucha tela por donde cortar. Claro, vamos a hablar. Yo traía de todo para hablar con él aquí y al final no pude hablar nada porque él no deja hablar nada. Orgulloso, tengo casi 60 años y orgulloso de todos ustedes jóvenes que por alguna manera u otra hacen un aporte a las nuevas generaciones, porque quiero llevar a mis nietos allí, quiero llevar a mis hijos allí, al lugar donde vivíamos, al lugar donde nos quitaron. Pero ese no es el debate es qué queremos hacer para que esa Cuba de hoy florezca, creo yo.
Ok, muchas gracias, Tino. De verdad que sí, muchas gracias. Seguimos ahí trabajando duro y Gracias. tratando de crear una Cuba mucho mejor. Gracias, hermano. Dice Santa Clareño, un momento, deja poner a Santa Clareño para leerlo porque después dicen que no los leo. Dice Clareño, licenciado, tranquilo, licenciado Darwin Santana. Dice, la tarde se mueve, se seguirá moviendo, no se morirá. Me enseñaron a ser generoso hasta con los cobardes y bajos. Me imagino que me estaba hablando sobre mí. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Gracias por esos 5 pesos. Ya nos ha donado como 20 pesos si mi cálculo no me falla. Ok, voy a entrar a mi siguiente invitado. Lo estoy haciendo por orden porque hay personas que llevan mucho tiempo esperando. Así que Jairo, buenas tardes, Jairo. No se te escucha, Jairo. Buenas tardes, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Ok, Jairo, okay. Te voy a poner tu 90 segundos bien rápido porque tengo muchas personas y ya son las 3 de la tarde. Y bueno, hoy no tengo que trabajar, pero tampoco tengo que atender a la familia, ¿ok? Así que te voy a dar tus 90 segundos. Así que ahí está. Bueno, la verdad que este estiércol de personas prácticamente no aporta nada a la nueva Cuba, a la sociedad cubana. Más bien es un bochorno para el cubano, porque desgraciadamente la dictadura castrista se vale de este tipo de personas para desacreditar el trabajo que ustedes están haciendo magnífico. Para callar las denuncias que se hacen a nivel internacional. Básicamente, con este tipo de personas no hay debate porque realmente quiere llevar un discurso gastado por más de 60 años para tratar de lavarle la cara a la dictadura castrista. Desgraciadamente, sus vicios de droga lo tienen sumido en un ciclo vicioso que prácticamente lo único que hace es defender lo indefendible, que es una dictadura castrista que tiene al pueblo sumido en hambre y necesidad. Desgraciadamente, lo único que ha servido fue prácticamente para perder el tiempo y hacerte perder el tiempo prácticamente y aportar cosas valiosas. La verdad que lo único que hice fue, como dijo el señor anteriormente, es ponerlo prácticamente en mute para callarle la boca, porque la verdad que lo único que hace es hablar de sandeces porque ni siquiera te contesta las preguntas que tú le hiciste. Sí, eso sí es verdad. Ninguna pregunta me contestó y esa era la pregunta que le estoy haciendo a todas las personas cuando se acaben su 90 minutos. Dice la muestra $5 que nos acaba de donar. Muchísimas gracias a usted. Dice, se gradúan ingenieros agrónomos y no hay agricultura. La solución es trabajar para el turismo o irse del país. Sí, exactamente. Eso es lo que pasa. Esa es la famosa educación que gratuita, sí, o gratuita, como dice Gianni, pero yo lo digo pública, que nos dan a nosotros y al final te vuelves una especie. Eso lo tenía anotado aquí, de hecho. Lo tenía anotado en uno de mis papeles sobre la posible frustración que sufren los profesionales cuando se gradúan y tienen que hacer otra cosa de lo que no estudiaron. Gracias, verdad que sí. No, Darwin, mira, una cosa rápida. Cuando tú le ibas las rebatías con estadística, él se iba por la tangente y prácticamente trataba de desvirtuar tus preguntas porque realmente no tiene respuesta para eso. Simplemente es el discurso de papagayo ese que tiene él, que prácticamente es quiere decir todo y no dice absolutamente nada al final. Bueno, gracias por todo, Darwin. Gracias, que tenga buenas tardes. Usted también, muchísimas gracias. Ok, aquí te saco. Déjame sacarte. Ok, déjame sacarte. Ok, dice Roberto Suárez, dice, gracias por tu programa, Trump 2020, abajo la dictadura y arriba la democracia. Dicho esto, voy a entrar a mi siguiente invitado. Recuerde que lo estoy haciendo por orden, por favor, no se me pongan bravos, lo voy a entrar a todos. No sé dónde están sacando el link, pero ya yo lo quité hace rato y siguen entrando. Así que con todos ustedes, Omar Santos. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes, licenciado Darwin Santana. ¿Cómo está, mi hermano? ¿Todo bien? Excelente, hermano mío, excelente. Okay. Mirando. Te voy a dar tus 90 segundos para a ver si puedo entrar a todo el mundo y no se me queda bueno, nadie. Dale, no importa, dale. Gracias, mira, hermano. te voy a decir rápido. Yo no vi el debate entre ustedes. No me hizo falta verlo, no me hace falta verlo. Este tipo es una limaña, eso no. Pero te digo más. El Felipe este que salió a debatirte, a tratar de, con su risita y su cosa, que dice que habla de bloqueo, que el bloqueo. Mira, Felipe, Carlos Lazo, Inmundo, los guardianes de la salud, que son los dos médicos esos que salieron en un debate con Eliezer, que fue donde se empezaron a hacer famosos, ¿me entiendes? El santaclareño 100%,
Mira, todos son cómplices de la dictadura castro-narcoterrorista. Yo abogo por la unidad de los cubanos, pero cuando veo todo este tipo de personas que no miran a su vecino, que no miran la miseria en que está nuestro pueblo, que no miran la decadencia tan grande que ha llevado la revolución esa a nuestro país, son personas hastiantes. ¿Tú me entiendes? Bloqueo, el único bloqueo que existe en Cuba es el del gobierno castro-narcoterrorista contra el pueblo. Es el único, no existe otro. ¿Sabes por qué? Porque en Cuba hay tierra sembrable. Hace poco cogieron un guajiro 132 cabezas de ganado. ¿Por qué no lo dejan criar ganado? ¿Por qué no lo dejan vender? ¿Por qué no lo dejan? Es el gobierno, la dictadura, el desgobierno ese, la dictadura la que tiene a nuestro pueblo sumido en eso. Y todas estas personas, el Carlos Lazo, el inmundo, todas estas personas son cómplices de la tiranía asesina. Muchas gracias. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Gracias por su opinión. Y sigue haciendo tu trabajo. Aunque ustedes no lo crean, hermano, todos ustedes están abriendo la mente de muchos cubanos, de muchos, inclusive de cubanos que llegan y están fuera 1 y 2 años. ¿Tú me entiendes? Siguen abriendo la mente de cubanos, inclusive de los que han vivido aquí por más de 1 o 2 años, que se han olvidado de Cuba, han vuelto a retomar, han vuelto a tratar de participar. Todo el que comparta, como yo, que comparto muchas cosas de ustedes, comparto muchas cosas de todos los influencers, ¿me entiendes? Las comparto y las seguiré compartiendo, porque es la única forma que tenemos de tratar de limpiar el adoctrinamiento que nos imponen desde el preescolar, desde que nacemos. Gracias por tu trabajo. Hermano. Muchísimas gracias. Dios bendiga a tu audiencia. Bendiciones para todos ustedes. Gracias. Muy buenas tardes. Ok, voy a entrar a mi siguiente invitado. Lo estoy haciendo por orden porque hay personas que llevan bastante tiempo aquí. Ok, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Darwin? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, se te escucha bien. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, estoy bien. Yo aquí intentando darte un apoyo en un día difícil porque creo que la paciencia debe estar hoy para ti. La tonelada de paciencia. Sí, debes estar el peso en la espalda. De aquí tienes que salir por un spa. Gracias. Te voy a dar 90 segundos para que nos hable tu criterio sobre. Bueno, esto no fue un debate, esto fue prácticamente un rifirrafe, porque Edmundo García no sabe debatir. Es decir, ya está probado. Oye, mira que yo tengo paciencia y yo trato de llevar las reglas y ya me di cuenta de que verdad que yo a veces pensaba, bueno, puede ser las otras personas que no lo comprenden a él, prueba conmigo a ver, y veo que no son las otras personas, es él. Si él se equivoca con todas las personas, las otras personas no son los equivocados, el equivocado es él. Te voy a dar tus 90 segundos porque tengo el estudio lleno, así que ahí te va. Mira, antes que nada, hablar sobre si el mundo debate o no debate, eso es irrisorio. Él es un personaje que retrata la dictadura cubana, retrata las formas de la dictadura cubana y retrata el desprecio que tiene la dictadura cubana por las opiniones que no son las de ellos. Incluso se toman el lujo que ni siquiera tiene la preparación para poder debatir, ni siquiera tiene el lenguaje. Él cae en 2 cosas muy fundamentales que son típicas de los socialistas maleducados. Él cae en la falacia ad hominem y en la falacia del espantapájaros. La falacia ad hominem es cuando él te ataca a ti en vez de a tus ideas. Él no debate con tus ideas, él te ataca a tu persona. Él no le interesa lo que tú digas, puede sacarle todos los papeles que quiera, puede sacarle todos los datos que quiera. Él va a atacar tu persona para tratar de denigrarte a ti, no tu discurso, porque no puede debatir con tu discurso. Después, él utilizará siempre la semántica, que esa es la falacia del espantapájaros, utilizará la semántica para desdibujar por la retórica, por aquí, por allá, y con sus mantras, porque ya lo de él no es un discurso, es un mantra preelaborado que ni él mismo entiende. Entonces, sencillamente, con esta gente no puede haber debate, no lo habrá nunca. Ellos, bueno, hay que traerlo porque estamos en democracia y porque nosotros no somos lo que son ellos. Habría que ver si en la televisión cubana pudiéramos tener algún día un debate como este. No, sería interesante tener un debate en la televisión cubana con este tipo de personas, un debate, por supuesto, donde podamos debatir de verdad, es decir, ¿cuál es el tema? Vamos a hablar del tema, porque ya yo lo he dicho varias veces, pero cuando yo lo vi que empezó, ¿qué número tú tienes? ¿Qué tiene que ver eso con el tema que estamos hablando actualmente? Me molesta eso, ¿no? Y después con el pelado, y después, bueno, en fin. Por eso, ataca lo que te decía, ataca a tu persona. Claro, o sea, no ataca tus ideas, no puedes rebatir tus ideas, cae en la falacia ad hominem y ataca a tu persona.
si no podía rebatir mis ideas, oye, hubiera hablado conmigo. Darwin, vamos a hablar de tu pelado toda la directa y hubiera tenido que aceptar. Bueno, sí, vale, vamos a hablar de mi pelado nada más. Y si la gente quiere verlo, si que la gente quiere vernos con eso, bueno, ya que nos vean, pero no, él me dice una cosa ayer y hoy me dice que cae en otra con Otaola y que si estaba bailando con los Bambán, bueno, en fin, incluso ayer él trató de tocar el tema de Otaola diciendo que los menores de edad y vi que él no entró más en el tema de Otaola porque yo se la batí ayer, yo no tenía que haberse la bateado para haberse la batía hoy, porque él dijo, no, porque los menores, eso que él está hablando, que los menores, que estuvo Otaola, y dije, pero ven acá, pero en Cuba a los 16 años ya tú eres mayor de edad. Y la ley cambió hace poco, a los 18 o algo así, y él dijo, no, pero eso no tiene nada que ver. Bueno, y me cambió el tema ahí rápido, así que cuando le batí la pregunta, en fin, muchísimas gracias, Sergio, de verdad que sí. Espero pronto. Mira, antes de irme, quería decirte algo. Siempre recuerda que tú eres una gente que nos da una clase increíble de paciencia, una gente que nos da una clase de tolerancia y de respeto, pero siempre recuerda que es tu canal, son tus reglas. Y el exceso de tolerancia, o sea, si somos excesivamente intolerantes, recuerda, como decía Popper, la intolerancia nos come. Claro. No podemos jugar siempre con sus mismas reglas. No, ya yo perdí la paciencia cuando me mandó a callar. Ya ahí sí lo digo. No, yo creo que a ti te están saliendo después. Al final te están saliendo después. No, pero tú me vas a mandar a callar a mí. ¿Pero qué cosa es esto? Yo no te he mandado a callar a ti. Qué cosa más grande. Dice que Cuban Ketimar, dice Santa Clareños, el compromiso del mundo, alias todo lo que defiende a personas si tienen que vivir a esa dictadura para un total. Ok, muchas gracias, Cuban Ketimar. Ok, gracias, hermano, muchísimas gracias. De verdad que sí, seguimos dándole duro a la dictadura. Por cierto, el link lo sacamos de la previa. Que nos llega la notificación y ahí está el link. Vale. Claro, por eso decía, ¿dónde están entrando la gente? Si yo quité el link, me tengo que ir. La gente los miembros, te están entrando miembros. Yo puse el link privado para los miembros, para las personas que son miembros, le pusimos el link. Eso era porque yo quería prepararme con los miembros, pero no me entró nadie porque, bueno, es nuevo y estamos experimentando con eso, pero bueno, ahora me están entrando la gente. Muchísimas gracias, hermano. Gracias y seguimos dándole duro a la dictadura. Gracias. Que tengan muy buenas noches por allá, por España. Gracias, hermano. Gracias. Sí, por favor, Eugenio. Buenas tardes. El micrófono, por favor. Buenas tardes, Eugenio. ¿Estoy ahí? Sí, estás aquí, estás en el aire. ¿Cómo estás? Un saludo. Me siento bien que internet hoy no tiene bateo. ¿Cómo está la cosa? Bien, gracias a Dios. Oye, me estuve arreglando el pelo, pero por gusto. Tengo un paso de pelo en el medio de la cabeza aquí. Da igual, a mí que me importa el pelo, si me importa es Cuba. Oye, ante todo, para la gente, yo soy conocido de Edwin y voy a decir una cosita nada más. Toda la falta de respeto, eso que han entrado hoy a maltratar a esta persona que se dedica de su tiempo libre a hacer una cosa que es muy productiva. Yo les digo una cosa, si todavía están por ahí, no pierdan más el tiempo comiendo mierda, ofendiendo a la gente que hacen algo bueno, ¿ok? Y pónganse a trabajar, ¿ok? Eso es lo que tengo para ustedes, no más nada. Ahora es más. Ok, te voy a dar tus 90 segundos para que me digas qué te pareció el intercambio que tuve con el Mundo García, porque no fue un debate, él no quiso llevar las cosas al debate. Dime, te voy a dar tus 90 segundos. Muchas gracias, Cuban Kerimar. Dice Santa Clareño, ve y cambia el pan para el mundo. Ok, gracias, muchas gracias, Cuban Kerimar. Ok, ahí va tu cronómetro, 90 segundos. Mira, Edwin, no voy a hablar de la persona ni el nombre porque a mí me gusta el tabaco y por desgracia hay una marca de tabaco Montecristo y una línea que se llama como él. Y para no confundirme después cuando esté fumando no voy a mencionar su nombre. Es un pedazo de mierda realmente, que es lo que es, más nada de persona. Y yo lo que quiero decir es la Cuba de hoy. Lo que quiero decir a la gente de Cuba, la Cuba de hoy, piensen qué es la Cuba de hoy. La Cuba de hoy es la Cuba peor que los 90. Con los niños de nuevo con las manos así en las tiendas donde no se puede comprar porque su mamá no tiene una tarjeta que tiene dólares. La Cuba de hoy es un desastre de todo tamaño. Es una ineptitud y es una falta de solución de todos los tamaños habidos por haber. Cuba no está bloqueada por ningún lugar. Yo soy geógrafo y les puedo explicar a todo el mundo muy fácilmente que Cuba está bloqueada por no tener ferry con ninguna isla del Caribe. Cuba es la isla más grande del Caribe y no tiene comunicación marítima con nadie en el área, ni con el área del sur de América. Por lo tanto, bloqueados estamos por una ideología estúpida que tiene que irse de Cuba lo más rápido posible. Nosotros podemos hacer, aunque sea un poquitico así, y todo el mundo va a apoyar. Negatividad no hay en ningún lado. Negativos si son esas personas que no ayudan. A eso le llamamos negativo.
Positivo, todo el que quiera hacer algo, un poquitico, 5 pesos, 2 pesos, quieres ir a la embajada, mándalos para el carajo. Eso es lo que hay que hacer. Y el que quiera mandar dinero a Cuba por su familia, también está bien. Sí, es verdad. A mí me han atacado bastantes veces diciendo de que yo apoyo el parón. Caballero, el parón, el que lo apoye es por decisión propia. Yo no le estoy con una pistola en la cabeza diciendo, enséñame tu cuenta bancaria a ver si tú mandaste dinero o no. Si tú quieres parar, para. Si no, sigue mandando. Si no, manda un poquito o manda menos. Eso es decisión propia de cada persona. Nosotros sí creemos que si metemos un parón, la dictadura se va antes de diciembre. Porque Eso no es tienen. es muy difícil realmente decirle a quien que no haga algo. Yo personalmente, yo lo que hice fue, tengo mi familia en Cuba que se le manda dinero a través de mi tarjeta de crédito replicada. Yo le dije, tú puedes seguir sacando los CUC, los pesos cubanos asquerosos que te den por ese dinero, porque ya no dan ni CUC en el campo. En La Habana es donde único dan CUC, para que si todo el mundo no lo sabe, en el campo no se da CUC ya. En el campo te dan los 20 y tantos pesos cubanos cambiados 70 veces y perdiendo nosotros una cantidad de por ciento en el cambio que es inmenso. Pero bueno, yo le dije a mi familia, no voy a poner ni un centavo en esa tarjeta asquerosa que le pusieron el color rojo, porque no está en mi concepto de yo poner dinero en una tarjeta que va a entrar a una tienda privilegiada como era la tienda del oro y las famosas tiendas que hoy están en todo el país, y había que entrar con un papá extranjero. Si no, no entrabas. Por lo tanto, el cubano tiene que estar claro lo que tiene que hacer. Hace 4 semanas en Cuba había una decrepitud inmensa de comida y estos hijos de puta se saltaron con 42 tiendas hasta los cojones de cosas. Esa carne de res que está ahí está en Cuba desde noviembre y vino de Uruguay. El queso vino de Uruguay también. Por lo tanto, lo que hay que hacer es no comprar ni un centavo en esa tienda y esperar, porque esos hijos de puta no van a aguantar eso. Entonces eso es lo que yo puedo decir a los cubanos. Hace 4 semanas no había nada más. ¿Por qué razón hay que cambiar tanta locura? Y entonces estamos los cubanos, que yo sé que se vuelven locos porque apareció. Sí, apareció, pero hay que aparecer con dignidad y la de verdad, no la asquerosa que Fidel te hablaba todo el tiempo. La dignidad de persona, de humano. Ahora se paran a decir, que lo han dicho 1000 veces cuando yo estaba en la universidad y toda la estupidez, la calle de los revolucionarios. No, la calle, lo dije hoy, es de todos los cubanos que nacieron en Cuba. Ese era un tema que quería tocar con el mundo sobre esa frase que dijo el puesto a dedo Díaz-Canel, que dijo sobre la calle solamente para los revolucionarios, que wow, hay que tener cara para poder decir eso. Eugenio, muchísimas gracias, de verdad que sí, te agradezco que hayas entrado, seguimos en contacto y seguimos dándole duro a la dictadura. Gracias, hermano, bendiciones para ti y para tu familia. Para ti, mucho éxito, y usted es lo mejor que tenemos aquí arriba en Canadá. Gracias, hermano, gracias, muchísimas gracias. Félix González. Buenas tardes, Félix. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Darwin? Bien, gracias a Dios. Muchas gracias. Mira, a Dios. ¿De dónde lo estás viendo, por favor? De aquí, de Miami. De Miami, ok. Sí. Félix, yo siempre hago la pregunta de esto, que hay personas que les molesta. Tú tienes, como dijo lo de, ¿cómo se llamaba el que entró ahorita? No, pregunte. Me dijo, no, yo me abstengo a la 5ª enmienda. Pues perfecto, qué bien que lo hagas, ok, pero es tu decisión. Yo te pregunto, si tú quieres responder, si no quieres responder, pero yo necesito saber con qué estoy hablando, porque mira, me entró un gordito, que no me acuerdo el nombre, que disculpa que le diga gordito, y me dijo Sí. hasta, tú eres un payaso, fíjate tú. Entonces yo tengo que estar a la viva con esa persona, porque yo estoy controlando 700 monitores aquí al mismo tiempo, y tengo que estar a la viva, y él me dijo payaso, y digo, porque muchas gracias por su opinión, y usted se va Bueno, por falta de respeto. por él, disculpa por la falta de respeto de esa persona. Óyeme, mira, quiero decirte ante todo que nada, que Cuba es 100% una dictadura. Gracias. Y uno debe responder porque vive en un país de libertad. Sí, no, si tú quieres, yo creo en la libertad y creo en la democracia. Usted responde si le da la gana o no. Yo sí te hago la pregunta. Sí. Entonces tú no puede venir nadie aquí. ¿Qué tú haces? ¿Qué pregunta que tú haces? Bueno, mi hermano, si tú no quieres hacer esa pregunta, ábrete tu canal. No vengas. O no vengas, pero ellos vienen aquí. ¿Tú sabes por qué ellos vienen aquí? Mira, ellos vienen aquí porque esto es como una medicina que yo le doy todos los días a ellos de democracia, y vienen cada 48 horas, que es cada 2 días que yo hago el programa, a recibir su dosis de medicinas aquí, a este programa que tanto lo critican, pero al final vienen, siempre caen aquí porque les gusta lo que hacemos, les gusta, es como para ellos, no estoy diciendo que para todo el mundo, es como que son adictos a esto, y vienen aquí a formarse un lío porque no le dan la oportunidad en ningún lugar de hablar, de expresarse como se la doy yo aquí, y sin embargo vienen y critican la oportunidad que yo le doy, porque ellos quieren una oportunidad que ellos quieren que le den. Yo te doy esta oportunidad, tienes 90 segundos, así que hazlo. Y hablando de 90 segundos, te voy a dar tus 90 segundos también para que me digas. Recuerda que estamos hablando sobre el debate con Edmundo García Félix, ¿ok? Así que ahí te va tus 90 segundos. Sí, bueno, mira,
Lo que yo pienso es que con los comunistas no se puede debatir. Ellos simplemente tratan de eliminar al mensajero y no el mensaje, y no enfrentan el mensaje. La peor forma que uno puede demostrar o desmantelar a esa persona es con los datos. Los datos son enemigos de ese sistema. Como le explicaste o trataste de explicarle, Cuba puede negociar con 180 países cualquier tipo de negocio con esos 180 países y no lo hace. Puede negociar con Canadá, pues con la China, la Unión Soviética, y en definitiva cuenta la incompetencia que ellos tienen en la gestión económica es la que ha llevado al país al desastre ese en que estamos en ese país, donde no existe nada. Recientemente le comentaba a alguien que yo fui de visita a Nicaragua y estando de Nicaragua de visita vi que Cuba le había regalado un reparto entero para los nicaragüenses. ¿Qué sucede? En Cuba, las casas destruyéndose, todo tipo de situaciones tan desagradables y el gobierno no se encarga de ni darle mantenimiento ni darle una vivienda digna a sus ciudadanos. No solamente eso, sino que también a Venezuela le ha donado y a cuanto país yo lo entiendo, porque a veces la solidaridad, a veces tú das, bueno, lo que te sobra, tú no sacrificas al pueblo tuyo para regalárselo a otro, porque, bueno, entonces estas personas regalan, y el pueblo muriéndose de hambre, todo eso, por supuesto, tiene ¿cómo decirte? Una ganancia política alrededor del mundo. Mira qué buenos somos, porque supuestamente los países democráticos piensan que dicen, bueno, si Cuba está regalando es porque le sobra, porque todo está bien adentro. Y entonces, pues qué bien está Cuba, que aplauso para Cuba que está haciendo eso. Y entonces es bastante hipócrita de la dictadura de Cuba hacer ese tipo de acciones cuando sabes bien que el pueblo cubano está pasando todas las necesidades que está pasando. Así que muchísimas gracias, Félix, muchísimas gracias. No, gracias a ti, y te puedo decir algo, que Dios te bendiga y gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias, hermano. Ustedes, todos los influencers. Cuídense mucho. Okay. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Seguimos dándole duro a la dictadura. Ahí está. Ok, voy a mostrarlo. Es decir, puse una encuesta que decía, ¿por qué cree usted que Mundo García defiende tanto la revolución cubana? Opción 1 es de la seguridad del Estado. Opción 2 porque dice la verdad. Opción 3 porque es un doble moral. Opción 4 porque es un patriota. El 50% votó porque es de la seguridad del Estado. Un 1% votó porque dice la verdad. Un 48% votó porque es un doble moral y un 1% votó porque es un patriota. Dicho esto, voy a seguir con mi siguiente invitado, con todos ustedes, para el carajo Producho. Buenas tardes, hermano. Hola, hermano, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Bien, sí, te escuchamos bien, gracias a Dios. Pregúntame. No, ya te he preguntado ya. No, pregúntamelo de nuevo, cállate, déjame hablar, aprende. Pregúntame. ¿Cuba hay una dictadura? 300%. ¿Cómo está mi hermano? Ante todo, muchachos, cállate, déjame hablar. Ok, dale. Ante todo, déjame, mi hermano, déjame responderle al puerquito ácido que te dijo payaso. No existe profesión más noble en las artes escénicas que la del payaso. No existe profesión más noble dentro de las artes escénicas que la del payaso, porque es el único que se pinta la cara y esconde su verdadero rostro para hacer reír a los niños y a los adultos. Esa es la más noble de todas las profesiones en las artes escénicas. Sí, segundo, al que te escribió, no, lo que hizo fue elogiarte, decirte payaso. Yo me alegro que me digan, ojalá me dijeran, tú eres un payaso. Horroroso, yo vi llorar, yo trabajé con el payaso Cartucho, que en paz descanse, y vi llorar en la Sierra Maestra, después del triunfo de la Revolución, porque yo no soy tan viejo. Claro. Vi llorar a un viejito de 80 y pico de años, porque nunca en su vida había visto un payaso. Sí. Y segundo, el que te escribió diciendo que el Mundo García es un valiente porque defiende Miami, la Revolución Cubana. No, el Mundo García es un cobarde que defiende el ácido, el vino ácido de la involución cubana en Miami, donde sabe que si le dan un galletazo, le dan un piñazo, llama a la policía y va a vivir de ese tipo que le dio el galletazo y el piñazo. Por eso puede hablar libremente y disfruta de las mieles del capitalismo defendiendo el ácido del comunismo. Sí. Ok, te voy a dar tus 90 segundos para que me digas qué te pareció el supuesto debate que hubiera tenido con el mundo, que hubiera, después de un pacto grande de 40 minutos, imagínate tú yo dedicar, que yo no tengo tiempo para nada, dedicar 40 minutos. Ahí está el error. Sí. Pactaste con el diablo. Te voy a dar tus 90 segundos para que me digas cuál fue mi error. Pactaste con el diablo. Con el diablo no se puede pactar. Tú no debatiste con el mundo. Tú debatiste con Fidel, con Chávez, con Raúl, con Lula,
con Cristina Fernández de Kirchner, con Evo Morales, con Maduro. Con ellos no se puede debatir y no se puede pactar porque ellos van a violar todos los pactos en defensa de sus intereses. Y entonces caen en ellos lo que tratan es de desacreditarte. Todos fueron ataques directos a tu persona, tratando de desacreditarte, diciéndote que tú eres el Otaola de Canadá, que tú eres no sé qué, que si no sé qué más. Él a ti no te conoce, licenciado, pero licenciado no era licenciado enarbolando tu categoría de licenciado, sino de licenciado de que, tú dices que tú eres licenciado. ¿Quién licenciado soy yo? El caballo soy yo. Guapo y fajado. Usted no se ha fajado nunca en su vida. Ni es guapo, ni se ha fajado nunca en su vida. Por eso está en Miami. Y es cierto lo que tú dices. Era muy interesante haberle preguntado, tú que defiendes tanto el comunismo, tú que es una sociedad igualitaria, como te la pintó, que le dijiste, eso no existe. Coño, pero que tú haces en Miami, mi brother. Pero vete para Cuba, si no te deshabilita aquí en los Estados Unidos, deshabilítate en Miami. Me sobró tiempo esta vez, ¿viste? Sí. No, yo le tenía una de las preguntas que le tenía aquí, déjame ver si lo tengo por aquí, que le iba a preguntar aquí, fíjate, dentro de ese debate, porque valía todo, ¿no? Vamos a preguntar dentro de la Cuba de hoy. Y deja ver si la encuentro No, aquí. tú tienes una tabla, papá, que Dios te la bendiga. Dice una de las preguntas así, el mundo, si te vas para Cuba, ¿de qué vas a vivir? No tienes sustento ni allá ni acá, es decir, porque no has sustentado a la seguridad social. Pues creo que no has contribuido a la seguridad social, lo que te llevaría a una situación caótica que tienen nuestros ancianos y nuestros retirados en la Cuba de hoy. Es decir, como la tienen mis abuelos en Cuba. Exactamente, que si uno no lo ayuda, se embarcó. No, y uno pudiéndolo ayudar lo poquito que puede o lo mucho que pueda, nunca vas a suplir todas las necesidades. Claro que no se puede. Porque es imposible. Sí. Y entonces, David, déjame felicitarte, mi hermano. Seguimos en combate, seguimos, valga la redundancia, socialismo muerte, que es una redundancia, es socialismo y muerte la misma mierda. y me diste la razón. No me diga mala palabra, no me diga la mala palabra, que ya me criticaron. Coño, disculpa, mi hermano, disculpa. Ofendido aquí, bueno, ok, vamos. No, ese fue otro, está lindo ese muchachito. Óyeme, y que ves que me sigue dando la razón lo que te dije el otro día. Sí. No son influencers negativos, son 100% positivos, porque demuestran. No, es que ellos son el vivo retrato de lo que defienden. Sí, okay. ¿Viste lo que te mandé por interno, por Messenger? No lo he visto todavía, tengo que verlo ahorita. Disculpa. Y en estos días te mando otra cosita nueva ahí. Está bien, gracias, hermano. Muchísimas gracias. Seguimos dándole. Felicidades, mi hermano. Que Dios te bendiga a ti y a toda la familia. Cuídate gracias, mucho, hermano. mi brother. Bendiciones para todos ustedes. Gracias. Ok, vamos para allá con mi último invitado ya. Ya no voy a entrar más ninguno. El último invitado, el anarquista. Buenas tardes. Coño, qué bueno, buenas tardes. ¿Cómo está la cosa? Gracias. Discúlpame por hacerte esperar, es que hay muchas personas que querían entrar y bueno, yo trato de darle el tiempo a las personas para que hablemos y conversemos. Me han entrado varias ciberclarias aquí, o bueno, no voy a decir ciberclarias, son personas que defienden o me atacan personalmente. Es increíble esto. Yo estoy acostumbrado al ataque totalmente, estoy frontal a las personas que me atacan. Te voy a dar tus 90 segundos para que me digas qué te pareció el intercambio que hubo entre yo y el mundo, ¿ok? Así que ahí te doy tus 90 segundos, por favor. Oye, bueno, si eso se puede llamar debate por su parte. Intercambio. Entonces debate. Ahora, fuiste muy inteligente porque te fuiste por los 5 aspectos que miden una sociedad. Cuando tú conversas o debatas con una persona que defiende un régimen socialista, tócale estos 5 aspectos y él no va a tener respuesta. Porque lo que está pasando en Cuba hoy no solamente pasó en Cuba, eso pasó en Hungría, Checoslovaquia, en todos los países comunistas de Europa del Este, eso pasó. En todos los países comunistas pasó eso. Entonces, cuando tú le tocas, te repito, esos 5 aspectos, que son los que miden una sociedad, que es lo que mide de verdad si hay prosperidad o no, ellos se quedan sin respuesta. Porque eso mismitico le pasó a él con Carlos Alberto Montaner. No sé si tú... no sé si te apoyaste en él y esas cosas. No, sí. Pero es así. Cuando tú le tocas esos aspectos, no tienen respuesta. Yo te felicito. Fuiste muy inteligente. No te dejaste tampoco avasallar, ni tampoco dejaste que te faltara respeto, porque ya en la directa con el ESL sí le permitió dos o tres adjetivos y el ESL al final tuvo que pararlo. Pero no, tú fuiste muy inteligente en pararlo rápido. Si le hasta ahí, hermano, que eso no es así. Por eso te digo que me gustó mucho lo que hiciste y nada, para adelante.
No, eso de los 5 aspectos ya yo lo había oído antes, ¿no? Sobre lo que rige una sociedad. Incluso me basé incluso en su ídolo, en Fidel Castro, el dictador Fidel Castro, en el manifiesto del 26 de julio de la historia me absorberá, que habla sobre los males de la República. Y digo, bueno, eso Fidel Castro lo quería, ¿cómo se llama? Arreglar, y no lo arregló, porque en la Cuba de hoy vamos a desglosar esto para hablar sobre la Cuba de hoy y decir sabroso aquí, normal, tranquilo. Y no solamente eso, sino que también le saqué la entrevista donde ¿cómo es que se llama el hombre? George Goldberg, para la revista El Atlántico, donde le preguntó si el modelo cubano podría servirse en otros países, y el mismo dictador dijo, el modelo cubano ya no funciona ni siquiera para nosotros. Ni para nosotros. Sí. Entonces, ya yo al tirarle esos dos, ya él se desequilibró completo y ya no hallaba qué hacer, ya no hallaba qué decir, no dijo nada. Yo personalmente no me llevé nada de él, no dijo nada, no apoyó nada, no habló de nada. Y bueno, en fin, eso fue lo que yo traté de hacerlo, como me dijeron, fallé, pacté con el diablo y al final incumplió las estadísticas. Gracias a Dios, yo siempre soy una persona de estadística, las estadísticas no fallaron, todo el mundo dijo, el 88% dijo de que el mundo no iba a lo que él iba a hacer, lo que le da la gana, y más con lo desequilibrante del argumento que le traía, porque son argumentos que lo iba a desequilibrar, ¿no? Y para que no se fuera por las aristas como él hace, porque ya empezó Otaola, los números, que de esto, claro. No, lo importante no era eso, lo importante era hablar sobre la Cuba de hoy y que él defendiera la tesis de que la dictadura se tiene que quedar ahí, y yo iba a defender la tesis de que la dictadura se tenía que ir de ahí. De eso trataba el debate, más nada, no había que irse por ningún lado. Vamos a hablar de eso, defiéndete, y al final el pueblo decide cuál tiene el mejor argumento, y ya. Cuando le tocas ese tema, olvídate, no tiene respuesta, eso no viene de ahora. Yo tengo 48 años y yo cada vez que he visto una conversación o un debate entre una persona que defiende el modelo socialista y el modelo capitalista y le tocan esos 5 aspectos, no tiene respuesta. No solamente el mundo, no, el mundo es un insignificante. El mundo es un tipo que se cree que es el bárbaro. Y es lo que es un estúpido. ¿Me entiendes? Es lo que es un imbécil. ¿Me entiendes? Entonces, no él. Personalidades del mundo que le han tocado esos temas no han tenido respuesta. No hay respuesta para eso. No hay respuesta para eso. Ok, muchas gracias, Anarquista. No me lo digas más. Yo sé que tengo que ir a los cubanos de aquí de allá, creo que se llama el canal. Tengo que ir por allá y sentarme con ustedes, aunque sea una horita ahí, sentarme con ustedes ahí a conversar. Y déjame hacer verdad. No sé qué fue lo que le pasó a Giovanni, el que te dijo payaso. A ver, ¿cómo te digo? Yo he participado en su directa y yo nunca lo he visto a él que le falta respeto a nadie. Yo nunca lo he visto. Bueno, siempre hay una primera vez. No sé qué le pasó, porque yo sí no le falté respeto a él. Hasta inclusive anoche en la directa yo estaba escuchando y él dijo que el mundo no estaba para debatir con nadie. No contigo, no con nadie. ¿Me entiendes? Todo lo contrario del otro señor que entró, el señor grueso. Roger 11K. Sí, ese sí dijo que el mundo a media máquina él te paseaba. Tal vez en su frustración, todas las cosas que dijo, y tal vez por eso, porque vio hoy que todo fue todo lo contrario. Un respeto para él también, no estoy... yo respeto a todo el mundo y que le vaya bien, pero bueno, tampoco vayas es como que tú me invites, yo vaya a los cubanos de aquí y allá y me siente ahí y le diga, todos ustedes son unos payasos. Bueno, lo mínimo que llevo yo es que me saquen. Y me dijo payaso, incluso le dijo, ok, muchas gracias por su opinión, pues bueno, pues vas a tener que replicar. Porque yo nunca lo he visto a él, ¿me entiendes? Faltando respeto a nadie, sí, no, la verdad, nunca, jamás. Bueno, no sé si quería ganar algo, o desequilibrarme a mí, pero bueno, a mí nada desequilibra, porque a mí me dicen por las redes sociales, me dicen de todo, me dicen por las redes sociales. Fíjate que mi esposa me dice, pero ¿por qué tú no te ves reír? Y dice, no, es que cuando haga el programa mañana me van a decir de todo otra vez, y entonces ¿para qué voy a coger lucha con esto si ya mañana me van a decir más cosas otra vez? Así que, bueno, ya tú sabes, esa es la democracia, y eso cuando uno se expone aquí, es así, la gente te dice de todo, y la gente te ama, y la gente te odia, así que no hay términos medio aquí. Gracias, hermano, muchísimas gracias. Seguimos dándole duro a la dictadura, muchísimas gracias, de verdad. Ok, bueno, le quiero agradecer a todas las personas que se conectaron. Me hubiera gustado mucho más que el debate hubiera sido un debate rico, porque yo quería sacar cosas buenas, ¿no?, del debate, y quería que el mundo un poco que hablara y que no se viera, que se mostrara el mundo que habló conmigo ayer, que es más tranquilo, pero a él no, parece que ya cuando él ve cámara, ve números, enseguida se pone nervioso y trata de imponerse. Pero mandarme a callar en mi propio programa, él le acostumbra a eso en su programa, pero no aquí no mandamos a callar. Yo nunca le he dicho cállate, no, nunca, cállate que yo soy el jefe, no, cállate que yo soy un dictador, no, usted habla y yo cuando tengo que cortar, eso ya sí es decisión mía. Usted, lo que sí tiene seguro cuando entre a este programa, lo que
sí es seguro y yo ese derecho nunca se lo voy a quitar, son sus 90 segundos. Ahí le doy 90 segundos, yo no hablo, nadie habla, usted hable y después, bueno, decido yo en dependencia del tiempo, en dependencia de las personas que me queden atrás. Entonces, eso, hubo personas que dijeron algunas que otras malas palabras, me disculpo por ustedes con esas personas, pero en el calor de la cosa no me di cuenta. Así que muchísimas gracias. Seguimos dándole duro a la dictadura. Así que nos vemos el lunes. Recordarle que si eres cubano, nosotros somos tu casa. Si eres cubano canadiense, nosotros somos tu hogar. Pero si eres cubano canadiense o de cualquier parte del mundo, nosotros somos tu equipo en contra de la dictadura. Y me despido como siempre lo hago con la frase del apóstol: todo al fuego, hasta el arte, para alimentar la hoguera de la libertad. Así que nos vemos en la próxima. Chao. Cuando te dicen todo así en tu carita, y si te rascas porque te pica, ¿verdad? Así que buscando una pomadita, oye, échale sal